Muy buenos días para todos. Bienvenidos al webinario Reporte de Ataques 2026. Mi nombre es Ani Arboleda, Events Manager de Fluid Attacks. Acá pueden encontrar todos mis datos en caso de que quieran comunicarse conmigo luego de esta sesión. Antes de comenzar, tenemos algunas recomendaciones que quisiéramos hacerles. Por un lado, recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden realizarlas por medio del chat o la sección de preguntas, las cuales responderemos al finalizar la presentación. Por otro lado, es muy importante también conocer su opinión para nosotros seguir mejorando para ustedes. Terminando el webinario encontrarán un código QR que al finalizarlo los llevará a una encuesta que podrán diligenciar. Recuerden que al completar esta encuesta estarán participando por una Amazon Gift Card de $50 y también estarán recibiendo esta presentación. Hoy nos acompaña Michael Rivera, Chief Data and AI Officer de Fluid Attacks. Acá pueden encontrar todos sus datos en caso también de que quieran contactarlo al finalizar esta reunión. Y damos paso a nuestro webinario de hoy, Reporte de Ataques 2026. Michael, adelante. Muchas gracias, Ani, y muchas gracias a todos los que nos están acompañando hoy. Entonces, aprovecho para complementar mi presentación. Soy Michael Rivera, ya como Ani mencionó, soy Chief Data and AI Officer acá en Florida Tax. Básicamente, mi trabajo se mueve dentro de dos verticales importantes. La primera es permitir que la organización tome decisiones basadas en datos, y parte de eso es esfuerzos de construcción de conocimiento como el que vamos a ver hoy. Y por el otro lado estoy recientemente muy metido en temas de inteligencia artificial, entonces estamos desarrollando muchos componentes y eh, sí, muchos componentes para nuestra solución basados en inteligencia artificial. Entonces, básicamente eso es lo que hago. Acá están mis datos, por si quieren conversar, tienen alguna pregunta, cualquier cosa, podemos comunicarnos por ahí. Entonces, sin más que decir, comencemos. Entonces, me gustaría empezar un poquito por el final de la charla y es ir hablando un poquito acerca de las conclusiones que van a salir de todo este esfuerzo de datos que hemos hecho con este reporte de ataques 2026. Hay dos principales conclusiones que me gustaría resaltar. La primera es que la seguridad es algo que debe estar incrustado dentro del ciclo de desarrollo del software y no debe ser vista como un paso intermedio. No es que existe el paso de la seguridad y ahí yo hago pruebas y después ya no hago nada más, sino que desde la concepción de las funcionalidades hasta el despliegue a producción, incluso después del despliegue a producción, tiene que haber seguridad incrustada. Entonces, esa es como la primera conclusión que me gustaría compartir con ustedes. Y la segunda conclusión es que no existe una postura de seguridad completa si no combinamos todas las formas de lucha. Entonces, básicamente, lo que nosotros ofrecemos como solución acá dentro de Fluid Attacks es justamente esa combinación de formas de lucha donde tenemos escaneos por medio de hackers expertos, personal muy bien capacitado, pero además uso de inteligencia artificial y uso de escaneos determinísticos para encontrar todas las vulnerabilidades posibles lo más pronto que se pueda y pues favorecer en el proceso de la remediación, que es lo que todos queremos. Acá un anuncio parroquial y es que a lo largo de la presentación muy constantemente voy a estar hablando acerca de exposición al riesgo y probablemente este sea un término que no sea muy bien conocido para algunos de ustedes. Entonces, cuando hablo de exposición al riesgo, ¿qué quiero decir? Entonces, imagínense una situación donde ustedes tienen 10 vulnerabilidades de severidad 1 por el score CVSS y tienen una vulnerabilidad de severidad 10 por ese mismo score. Eh, ustedes, básicamente, si uno agarra ese score y matemáticamente hace la suma, como que matemáticamente esas dos cosas son equivalentes. Entonces, si yo estoy ante una decisión de remediar 10 vulnerabilidades de severidad 1 o una vulnerabilidad de severidad 10, eso numéricamente sería equivalente. Pero todos los que estamos en eh, enfrentados ante este problema de seguridad del software, sabemos que esas dos cosas no son equivalentes. No es equivalente el riesgo que me generan 10 cosas de severidad 1 al que me genera una cosa que es supremamente crítica, pues, y que puede romper mi sistema por completo. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros decidimos
desarrollar un concepto que llamamos exposición al riesgo. Y básicamente es que hacemos una modificación matemática de ese score de CBSS inicial para tener en cuenta esa desproporción que hay entre las 10 vulnerabilidades de severidad 1 y la vulnerabilidad de severidad 10. Entonces, es una fórmula matemática en la que no quisiera profundizar mucho hoy, pero cuando lo que sí quiero que tengamos muy claro es que cuando hablo de exposición al riesgo, estoy hablando no de cantidad de vulnerabilidades, sino de un score que permite identificar qué tan grave o qué tan crítico es esa vulnerabilidad de la que estoy hablando, pues en términos de mi postura de seguridad. Am, Hablemos un poquito entonces del reporte de ataques. Este reporte de ataques es ya nuestra probablemente quinta o sexta edición y lo que buscamos nosotros con este reporte de ataques es aportar a la comunidad. Entonces, básicamente lo que hacemos es analizar los datos de un año continuo de pruebas para este reporte de ataques de 2026. Hicimos un análisis del año calendario de enero a diciembre de 2025 y básicamente lo que queremos es sacar conclusiones acerca de esos datos. ¿Qué nos dice, qué tendencias vemos, qué está sucediendo, qué ha cambiado, comparaciones con años anteriores, que nos permitan sacar algunas conclusiones pues que generen una postura de seguridad un poco más robusta para las personas que nos están eh, escuchando hoy. Ah, básicamente, sí, realmente voy a estar hablando mucho acerca de sistemas en esta presentación y una cosa que me gustaría que tengan en cuenta es que cuando hablo de sistemas voy a hablar indistintamente de una de estas tres cosas, del código fuente de las aplicaciones, es decir, el código con el que se construyen, de las aplicaciones en sí mismas cuando están desplegadas y de la infraestructura que hace parte pues del despliegue de esas aplicaciones. Entonces, cuando hable de sistemas voy a estar hablando indistintamente de estas tres cosas. Am, Perfecto. Entonces, pasemos por acá a hablar un poquito acerca de los resultados más relevantes que vemos en este reporte. El primero de ellos es que de los sistemas evaluados, el 70% tuvo al menos una vulnerabilidad de severidad alta o crítica. Entonces, lo que estamos viendo es que estas vulnerabilidades han sido muy amplias en términos de persistencia, de persistencia en los sistemas. 70% de ellos tuvieron al menos una vulnerabilidad de alto impacto y vemos un incremento bastante importante, más o menos unos 17 puntos porcentuales comparándolo con el año anterior. El año anterior tuvimos un 53% de sistemas con esta característica, entonces vimos un aumento considerable. La segunda es una buena noticia, es la reducción en el tiempo medio de remediación de las vulnerabilidades. La remediación en lo que vimos del análisis de este año fue un 17.5% más rápida comparada con el año inmediatamente anterior. Entonces estamos viendo una tendencia donde los equipos están teniendo una adopción bastante importante de sus procesos de seguridad, están mucho más comprometidos con esos procesos de seguridad y probablemente la ayuda de la inteligencia artificial también sea determinante pues para reducir la exposición del riesgo que tenemos y hacer una remediación mucho más pertinente y temprana de las vulnerabilidades que encontramos. Eso es una buena noticia que vimos en el análisis de este año. Por otro lado, hay un punto que para mí es causa de mucha alegría y es que la exposición al riesgo total detectada por nuestras herramientas se ubicó en el 55.8%, es decir, de cada 100 unidades de exposición que nosotros detectamos, 55.8% de ellas fueron detectadas por nuestras herramientas automatizadas. Esto da cuenta pues de nuestro esfuerzo en mejorar continuamente nuestros escáneres, en mejorar la amplitud de las cosas que
detectamos, pero no solo la amplitud, sino también la criticidad de las cosas que detectamos con estas herramientas. También hay un hito importante que es importante mencionar en este punto y es la introducción de nuestro escáner SAST basado en inteligencia artificial que ha hecho posible pues la detección de muchas más vulnerabilidades, de bastante criticidad y ha aportado pues a que este número de detección, bueno, de que esta proporción de detección de nuestras herramientas haya crecido con respecto al año pasado. Vemos un crecimiento bastante importante, venimos del 29.5% el año anterior, casi el 30%, al 55.8%. Entonces, esto es un resultado bastante importante. Hablemos un poquito acerca de la exposición del riesgo, al riesgo. Centrémonos en ese tema específico y veamos las tendencias que nos trajo este reporte eh, en este punto particular. Esta diapositiva nos permite ver que tener muchas vulnerabilidades no es lo mismo que tener mucha exposición al riesgo. Entonces, como que hay un trade-off entre las dos cosas que hay que balancear. Si nosotros nos fijamos bien, las vulnerabilidades de severidad baja fueron el 72.1% del volumen de vulnerabilidades, las de severidad media fueron el 23.4% de ese total y las de severidades altas y críticas fueron solo el 4.5% del total de las vulnerabilidades encontradas en ese año calendario. Pero cuando empezamos a hablar acerca de exposición al riesgo, lo que nos encontramos es un resultado totalmente diferente. Solo el 0,1% de la exposición al riesgo vino de ese volumen grande de vulnerabilidades de severidad baja. Entonces son el 72.1% en términos de volumen de vulnerabilidades, pero una cantidad ínfima de exposición al riesgo es lo que representa. Por el lado de la severidad media vemos un equilibrio más presente. Tenemos en términos de volumen el 23.4%, que significa el 20% de la exposición al riesgo total. Y para sorpresa de nadie, creo yo, las vulnerabilidades de severidad alta y crítica en términos de volumen, que en términos de volumen son solo el 4.5%, representan casi el 80% del total de la exposición al riesgo. Entonces, acá va uno de los mensajes importantes que me gustaría que se queden de esta charla y es que el volumen no es muy diciente acerca de la exposición que tiene nuestro sistema. Hay que tener elementos que nos permitan calibrar bien, eh, convertir pues ese volumen de vulnerabilidades en exposición de riesgo total y cuando tengamos una medida de exposición al riesgo, ahí ya vamos a tener una mejor noción de por dónde empezar a priorizar. Entonces, este es un resultado importante. Muy poquitas vulnerabilidades implican el mayor riesgo, entonces la priorización es importante en ese sentido. Am, por el lado de los métodos de detección que tenemos disponibles, podemos ver que el método automático fue responsable del 88.4% del volumen de las vulnerabilidades, mientras que nuestras revisiones manuales fueron responsables del 25.8% del volumen. Por el lado de la exposición al riesgo, vemos que la composición cambia. Pasamos del 88.4% del volumen al 55.8% de la exposición al riesgo detectada por métodos automáticos contra un 44.2% de exposición al riesgo detectada por nuestros ethical hackers. Eh, Acá hay un punto importante a mencionar y es que el 87% de las vulnerabilidades críticas fueron identificadas mediante revisión manual. Entonces, esto refuerza un poquito el mensaje que les venía dando hace unos instantes al inicio de la charla, y es que solo en la combinación de las fuerzas, de las distintas formas de lucha, es como podemos encontrar una postura de seguridad sólida. Necesitamos integrar inteligencia artificial, necesitamos integrar inteligencia humana, necesitamos seguir haciendo automatización tanto como sea posible para tener una postura lo más sólida posible, para encontrar la mayor cantidad de vulnerabilidades posibles, poder estar en una posición en donde podamos remediarlas cuando hacen menos daño. Pasemos un poquito a hablar de las tendencias
de este año con respecto a cuáles fueron las vulnerabilidades más destacadas y las que generaron más impacto en los sistemas que supervisamos. Entonces, la, iniciamos este top 10 con la ausencia o evasión de mecanismos de autenticación. Podemos ver que es una vulnerabilidad que tiene una presencia importante en el porcentaje de sistemas. Prácticamente 33% de los sistemas está presente y fue responsable del 19,1% de la exposición total al riesgo. Entonces, fíjense que solo un tipo de vulnerabilidad es responsable casi del 20% de la exposición total. El top 2 es el control de autorización inadecuada en servicios web. Vemos que este es más común incluso que el anterior en términos de porcentaje de sistemas impactados y fue responsable del 9,5% de la exposición total que vimos en este año. En el tercer puesto tenemos la falta de validación de datos, que es uno de los más prominentes en términos de sistemas impactados por este tipo de problemas. El 64,5% de los sistemas eh, tienen problemas de esta naturaleza y es responsable del 7,8% de la exposición al riesgo total. Y eh, con el objetivo de ser eh, lo más cuidadosos posibles con el tiempo, pues no voy a enunciarles el resto de las vulnerabilidades, pero tenemos cosas de contaminación de prototipos, generación insegura de números aleatorios, denegaciones de servicio, que son responsables pues de gran parte de la exposición total que vimos en el año pasado. Entonces, estas son como las principales tendencias en términos de vulnerabilidades que están siendo inyectadas pues en los sistemas. Este top 10 de debilidades constituyó el 70% de la exposición al riesgo detectada durante el año 2025. Esto es un resultado bastante importante porque vemos que muy poquitas causas están generando la mayor cantidad del impacto. Entonces, el mensaje que quisiera que nos lleváramos de acá es que en este top 10 de vulnerabilidades hay cosas de las cuales deberíamos tener mucho cuidado, son cosas que están siendo muy comunes en términos de porcentajes de sistemas impactados y son vulnerabilidades que están generando una gran cantidad de exposición al riesgo. Eh, entonces, me gustaría que la lista quede pues para que podamos aprender un poco más acerca de estas vulnerabilidades, de este tipo de estas debilidades específicas y poder incorporar ese conocimiento en nuestros procesos de desarrollo de software para que, eh, sí, para que ojalá en el reporte del próximo año no tengamos las mismas vulnerabilidades liderando el top, sino que tengamos menor exposición al riesgo y de pronto otras vulnerabilidades distintas. Eh, Eso es importante porque vemos que el top 2 de vulnerabilidades, que son ausencia o evasión de mecanismos de autenticación y control de autorización inadecuado en servicios web, tanto en el reporte de este año como en el reporte del año pasado, fueron el top 2 de las vulnerabilidades que más contribuyeron a la exposición al riesgo total. Entonces estamos viendo que de forma reiterativa estamos viendo las mismas debilidades haciendo estragos, pues, o, sí, o generando riesgos en nuestros sistemas. Entonces, nada, pues, me gustaría que como parte de el mensaje que queda de esta exposición, tengamos la posibilidad de incorporar más conocimiento sobre estas, en específico estas dos tipologías para nuestros ciclos de desarrollo y hacerlos más seguros en el futuro. Pasando para el ámbito de la remediación, me gustaría seguir compartiendo algunos datos con ustedes. El primero de ellos es que las vulnerabilidades remediadas como proporción de todas las vulnerabilidades reportadas durante el año fue del 62,2%. Esto es una buena noticia porque el año pasado teníamos una remediación del 41% de la remediación. Esto nos habla acerca de la adopción y del compromiso que están teniendo los equipos de seguridad y de desarrollo
pues con sus programas de seguridad. Estamos viendo un incremento bastante importante, pues de más de 20 puntos porcentuales en, en la remediación, lo cual es muy bueno, hace que nuestros sistemas sean mucho más seguros, que la exposición del negocio al riesgo sea mucho más baja. Entonces, esto es una muy buena noticia, pues, la que vemos en este año. Y como parte de esa adopción de los programas de seguridad, una cosa importante que hemos detectado es que cuando la adopción de las herramientas, pues, y de los componentes que Fluid pone a disposición de los clientes, cuando esa adopción es alta, eh, vemos como ciertos beneficios, pues, que hacen que la postura de seguridad sea mucho más sólida. Por ejemplo, las personas que utilizan nuestro CI Gate para romper el build, bueno, no las personas, los equipos que usan nuestro CI Gate para romper el build tienen unas tasas de remediación del orden del 72,2% contra el 58% de los equipos que no lo utilizan. Entonces, como que tener estas políticas, la posibilidad de generar estas políticas estrictas que rompan el despliegue de software ante presencia de vulnerabilidades no remediadas es importante para que estas vulnerabilidades en efecto se remedien. También vemos que estos equipos que hacen uso del CI Gate tienen una una velocidad de remediación 27% más rápida que los equipos que no lo utilizan. Entonces, son herramientas pues que utilizan eh, que hablan pues de la adopción de los programas de seguridad y que hablan acerca de la adopción de herramientas que faciliten la remediación efectiva de esas vulnerabilidades. Esta es otra noticia que traemos, y es que las vulnerabilidades críticas remediadas fue un 63,8%, el porcentaje de remediación de las vulnerabilidades críticas fue del 63,8%. Aquí vimos una disminución con respecto al año pasado, que tuvimos un porcentaje del 73,2% del año anterior. Entonces, si se fijan con el dato que les di hace un par de slides, pareciera que estamos mejorando en términos de la remediación total, pero estamos disminuyendo en términos de la remediación de las vulnerabilidades más críticas. Entonces pareciera como que la priorización cambió en algo que está haciendo que otras cosas de menor severidad estén siendo remediadas antes. Esta métrica nos permite ver cómo se distribuye la remediación de vulnerabilidades en el tiempo por distintos grados de criticidad. Em, entonces, si nos fijamos en la sección de las vulnerabilidades críticas, vemos que un poco más del 60% de estas vulnerabilidades críticas son remediadas, pero hay un dato interesante, y es que el 50% del total de lo que se detectó claramente se remedia en los primeros 50 días. Y luego nos toma más o menos otros 75 días adicionales remediar ese 10% adicional. Entonces empezamos remediando muy rápido lo primero que vamos a remediar, y después probablemente las prioridades cambian y se empiezan a remediar otro tipo de vulnerabilidades, dejando ese 10% adicional para después. Y es importante también hacer énfasis en que hay un 40% de estas vulnerabilidades que no son remediadas. Más o menos la misma historia vemos con las vulnerabilidades de criticidad alta. Acá vemos que hay una remediación más o menos sobre el 50% de todas las vulnerabilidades que se encuentran, pero el 40% remediado en los primeros 10 días, y luego ese 10% adicional para llegar al 50% nos toma 275 días. Entonces, yo creo que los equipos están haciendo eh, uso pues de sus criterios también de priorización para lo que tiene más impacto de negocio, lo que es más crítico pues para los equipos está siendo remediado relativamente rápido, y ya las cosas que aunque tienen score alto, no son percibidas como tan críticas, se están relegando un poquito para después. Vemos más o menos la misma historia en las vulnerabilidades de el rango medio.
se remedia más o menos igual cerca del 50%. Acá vemos un resultado un poco contraintuitivo y es que el 40% de estas vulnerabilidades se, se remedia en los primeros 75 días, es decir, se remedian más rápido que las altas, y es el mismo caso con el 10% adicional para llegar al 50%, que se remedia en los primeros 225 días comparados con los 275 días de las vulnerabilidades altas. Entonces, como que la interpretación que le damos a esto es que remediar vulnerabilidades altas y críticas generalmente también es más difícil porque son vulnerabilidades que están probablemente incrustadas en sistemas mucho más críticos, mucho más dolorosos de corregir, entonces hay que tener ahí un poquito más de cuidado en ese tipo de correcciones, lo cual hace que eh, esta remediación sea un poco más lenta. Y por el lado de las vulnerabilidades de el rango de criticidad más bajo, se remedia más o menos cerca del 30% y esa remediación toma entre unos 80 y 100 días. Acá vamos a hablar un poquito acerca del uso de componentes de Fluid y cómo la adopción de estos componentes tiene un impacto importante en la remediación de las vulnerabilidades. Por ejemplo, hemos visto que los equipos que utilizan nuestro MCP Server tienen una tasa de remediación cercana al 50% contra un 24,1% de estos equipos que no lo utilizan. Esto es importante pues porque tener la posibilidad de interactuar con la información de nuestra API y que los agentes puedan acceder a esa información hace que la remediación sea mucho más sencilla, que un agente pueda entender el contexto de la vulnerabilidad y ayudar con las remediaciones o incluso con nuestro MCP existe la posibilidad de correr escaneos de seguridad sobre el software que está siendo desarrollado y esto lo que permite es que la seguridad llegue muchísimo más rápido en el ciclo de desarrollo. Entonces, una invitación que quería dejarles acá es que lo exploren, instalen nuestro MCP server, lo utilicen, vean cómo interactúa con sus agentes y cómo pueden generar valor eh, usándolo. Por el otro lado, tenemos un 55% de tasas de remediación para los equipos que utilizan nuestros plugins del IDE contra un 28,1% para los equipos que no lo utilizan. Eh, y esto es un resultado pues bastante intuitivo. Cuando nosotros somos capaces de llevar la información de las vulnerabilidades al entorno de trabajo del desarrollo, tenemos la posibilidad de que de forma mucho más efectiva esas vulnerabilidades sean remediadas y eso es lo que nos muestran estas cifras. Entonces, también quisiera extender la invitación a que se descarguen nuestros plugins, que lo instalen en sus entornos de desarrollo y van a ver que teniendo la oportunidad de tener la información a la mano van a poder hacer una solución mucho más efectiva de las vulnerabilidades. Y por último, cuando utilizan nuestras herramientas de priorización, vemos tasas de remediación del 64,4% contra el 34% en los equipos que no lo utilizan. Pasemos entonces a la sección final de nuestra charla. Queríamos cerrar esta charla con unas recomendaciones basadas pues en los números que hemos visto. Entonces, la primera recomendación tiene que ver con temas de inventarios. Reconocer los árboles de dependencia y la superficie de ataque es supremamente importante y esto se logra por medio de pruebas de seguridad estáticas y dinámicas que sean efectuadas de forma continua. Entonces es importante tener monitoreo constante de nuestros inventarios, de cuál es nuestra superficie de ataque, tener una noción de dónde puede estar el riesgo y tener equipos pues de seguridad que nos ayuden pues con esta tarea es supremamente relevante. La segunda es evaluar las aplicaciones utilizando todas las formas de lucha. Hay que utilizar inteligencia humana, hay que utilizar inteligencia artificial, hay que utilizar automatización,
solo con la mezcla de estos tres componentes vamos a tener la velocidad, la exactitud y la escalabilidad que necesitamos para tener una postura de seguridad sólida. La número tres va en términos de la priorización en la remediación de vulnerabilidades. Los equipos tienen muchas prioridades, hay muchas prioridades de negocio. Generalmente no existen las manos necesarias para remediar todas las vulnerabilidades a la velocidad que se van descubriendo. Entonces, la priorización en un entorno como estos es supremamente relevante. Nuestra invitación es que utilicemos no solo los scores CBSS, sino que utilicemos medidas alternativas que nos ayuden con esa priorización. Podemos utilizar el CBSSF, que es una medida la medida de exposición al riesgo que proponemos acá en Fluid, pero también ETSS, Reachability, Scores de Reachability, KEP y otros factores de negocio que ayuden a priorizar mejor la remediación de estas vulnerabilidades para que primero lo que más sea remediado lo que más importa y lo que más impacto podría llegar a tener. En el número cuatro está recurrir a canales de soporte no solo basados en inteligencia artificial generativa, sino también basados en humanos expertos que nos puedan ayudar a comprender de una mejor forma el contexto y la manifestación de las vulnerabilidades y con ello las podamos remediar lo antes posible. Y por último, la última invitación que quería dejarles es a poner políticas estrictas que rompan el despliegue en caso de que las vulnerabilidades no estén siendo remediadas. Con nuestro CI Gate se pueden generar políticas que hacen justamente esto, el rompimiento del despliegue, y esto al final lo que hace es obligar a que los equipos remedien lo que importa remediar. Entonces, si pongo una política que diga, si yo tengo una vulnerabilidad con un score mayor a 8 y no la he remediado, no me deje salir la producción, al final esto lo que hace es poner em, la seguridad del software en el lugar en donde tiene que estar y hacer que como que el descubrimiento de vulnerabilidades no sea solo un grito al vacío o una alerta, sino que realmente se haga parte del ciclo de desarrollo al final del día el resultado que tenemos con eso es asegurarnos que la remediación efectivamente ocurra, no que sea solo letra muerta por allá en un reporte. Entonces, esta es la última invitación que quería hacerles. Con esto termina la presentación y pasamos a nuestra sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Michael. Como dices, ya vamos a iniciar con nuestra sección de preguntas. Tenemos por acá nuestra primera pregunta que nos hacen. ¿Recomiendan ustedes mantener la priorización en la remediación o solo remediar lo importante o ir con la intención de remediar todo? Yo creo, Ani, que la remediación, el objetivo de los equipos tiene que ser remediar absolutamente todo. Pero como les mencionaba hace un segundo, probablemente va a ser un poco difícil remediar absolutamente todas las vulnerabilidades con la misma cadencia que estas llegan. Entonces, sí es importante un criterio de priorización. Hay que remediar primero lo que tiene mayor impacto, pero el objetivo de los equipos de seguridad, de los equipos de seguridad y desarrollo tiene que ser tiene que ser remediarlas todas. De hecho, nosotros dentro de Fluid hemos visto equipos que lo han logrado. Nosotros mismos mantenemos una tasa de remediación de vulnerabilidad superior al 99%, entonces somos testigos de que es posible hacerlo. Perfecto, Michael. Tenemos otra pregunta por acá y es, ¿estas estadísticas las sacan desde la plataforma de Fluid Attacks o de dónde las tomaron las bases para ese análisis? ¿Contra qué otra plataforma hicieron el análisis o hicieron la comparativa? Esto es netamente resultado de nuestros análisis internos que vienen justamente de la plataforma. Entonces, no hay datos externos ni bases de datos externas que influyan en estos números. Es netamente lo que nosotros hemos visto de nuestros esfuerzos de detección a lo largo del año calendario. Perfecto, Michael. Y por acá tengo la última pregunta
Si tuvieras que recomendar una sola acción técnica inmediata para cerrar el Q2 de 2026 basado en lo que encontraron en ese reporte, ¿cuál sería? Yo creo que mi primera, si tuviera que ser solo una, yo los invitaría a que implementen el CI Gate en sus procesos de desarrollo. Yo creo que es una medida supremamente efectiva para hacer que las vulnerabilidades efectivamente se cierren, para traer la remediación de vulnerabilidades al ciclo de desarrollo. Yo creo que esa sería como de las más efectivas y la recomendaría a ciegas. Ya si tuviera oportunidad de hacer otras recomendaciones, los invitaría a que experimenten con nuestro MCP, si hacen desarrollo con agentes que vean cómo interactúa el agente con la información de nuestra API por medio del MCP, cómo esto puede ayudar pues a la remediación. Creo que para los equipos que ya están trabajando en desarrollo basado en agentes puede ser muy, muy útil en sus ciclos. Perfecto, Michael, muchísimas gracias. Finalizada nuestra sección de preguntas, recuerden que al escanear el código QR que les va a aparecer en esta presentación, les va a llegar esta presentación y también sus recomendaciones serían importantes para nosotros seguir mejorando y también pueden participar por la Amazon Gift Card de $50. Damos gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos a estar atentos en todas nuestras redes sociales y grupos de Meetups para que reciban información de nuestras próximas reuniones. Una feliz tarde para todos. Gracias, Ani, gracias a todos.